Que viene a continuación, presento ya a Urpi Torrado, quien ya se encuentra con nosotros. Urpi, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juliana. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Se acortó de manera interesante, ¿no? La brecha. Y digo interesante porque hasta hace 2 semanas, 3 semanas, algunas encuestadoras daban incluso una diferencia de hasta 20 puntos porcentuales. Esto básicamente muchos lo traducen o lo adjudican a que es producto de lo que se escuchó, lo que se vio en el primer debate en Chota. Sin embargo, en la propia encuesta tuya, Datum, cuando le preguntan a la gente si tiene que ver con el debate, básicamente esto no ha generado mayor respuesta en cuanto a la intención de voto. Hay que leer esa pregunta porque, claro, los números a veces uno los puede interpretar de una manera que pareciera que son pequeños, pero sí, ya cuando hablamos del debate, el debate muestra el nivel de interés de la población en esta segunda vuelta. En la primera vuelta no vimos este nivel de interés, la gente estaba muy desconectada, la preocupación ciudadana estaba en otra cosa. En este momento sí hay una preocupación por el proceso electoral, entonces la población está más involucrada, ese es el primer punto. Lo segundo es que, en la encuesta aparece como, cuando preguntamos el debate aparece en primer lugar Keiko Fujimori, sin embargo, en la intención de voto todavía permanece Pedro Castillo en primer lugar. ¿Eso claro. ¿Qué significa? Que, entra, sí influye el debate, pero entra la consideración de la gente. Y cuando vemos los resultados, vemos que un 4% de los votantes dice que cambió el voto y hay 8% pensando. No vamos a ver movimientos de 20% de la gente se fue para un lado, 20% para el otro. Lo que sucede, y estamos viendo lo importante de un proceso electoral es ver las tendencias, y en este caso sí hay una tendencia clara hacia ambos candidatos. En el caso de Pedro Castillo, a mantenerse estable, mantienen luego de 3 semanas y a pesar de toda la campaña anti-Castillo, que él ha recibido, mantiene estable su votación, y en el caso de Keiko Fujimori ha logrado ir reduciendo esta brecha. Entonces, eso es lo que podemos hablar y ver como tendencia al día de hoy. Luego, sí hay un porcentaje importante de votantes que se mantiene casi inalterable, por decirlo de alguna manera, que son los indecisos, que, sumamos blancos, nulos y los que dicen que no sabe, y es 23% de los votantes que todavía no decide su voto, y que si bien podríamos decir que el debate no los llevó a definir, los llevó a, como ellos, como lo dice la pregunta, a estar pensando. Ajá. ¿Y por qué son votantes que consideran y lo están pensando? Porque el votante, el elector peruano está decepcionado de la clase política, está decepcionado de sus líderes, le cuesta mucho confiar y teme que en cualquier momento aparece una denuncia, aparece algo nuevo que no se sabía y teme decepcionarse, ¿no? Entonces por eso es que lo que hace es observa y posterga la decisión casi al final, y lo vamos a ver que las próximas semanas, si se mantiene la tendencia, esto se va a poner mucho más peleado y candente y mucho más cercana a la diferencia entre ambos candidatos. A eso iba mi próxima pregunta, Urpi, porque si la tendencia evidentemente es que Pedro Castillo se mantiene, no baja, pero tampoco sube, y más bien Keiko Fujimori es la que se va acercando al candidato de Perú Libre, uno podría pensar de repente que en 2 semanas ya están igualados, por lo menos. Eso es difícil de prever porque también depende mucho de qué pase cada semana. Estamos viendo que cada semana hay algo distinto. Primero fue el debate de Chota, esta semana es el respaldo de Juntos por el Perú a la candidatura de Pedro Castillo. Entonces cada semana o cada día en realidad hay incidentes políticos y hay gestos políticos de uno y otro candidato que hace que la gente siga pensando el voto y no se defina, ¿no? Entonces mantenerse la tendencia, lo más cercano es que esto se acerque y esté muy peleado, pero no podemos asegurar que esto va a ser así porque, como te digo, dependerá de la campaña de ambos lados. De acuerdo, y hablando de la campaña, efectivamente hemos visto que hay mensajes, hay formas, hay videos, hay spots que, claro, buscan que el electorado se asuste de la candidatura de Pedro Castillo y todo lo que representa. Estos paneles que de pronto proliferan en Lima Capital, donde dicen no al comunismo, no al terrorismo, en clara alusión, por supuesto, a Castillo. Y esto no ha mellado porque él se mantiene igual. Sin embargo, te pregunto, Urpi, más allá de lo que se vio en el debate, el hecho de que ahora mismo hay una Keiko Fujimori que enfrenta, que va donde Castillo le dice que vaya a debatir, que ahora mismo, eso lo veremos en las próximas encuestas porque acaba de suceder, él pone como sitio para un próximo debate Santa Mónica y ella dice, perfecto, Santa Mónica, pues yo voy. ¿Esto la podrían ayudar a ella a que siga creciendo?
Efectivamente, digamos, si el debate en Chota fue positivo para Keiko Fujimori, un debate en Santa Mónica también podría ser positivo, digamos, de manejarse en los mismos términos, ¿no? Pero habrá que ver, pero en general dependerá mucho, no solamente de debate o no debate, sino también el desgaste que tienen las campañas anti de cada parte, ¿no? O sea, hay una campaña muy fuerte, como tú lo has mencionado, anticomunismo, o una mucho más fuerte hacia Pedro Castillo que hacia Keiko Fujimori, porque además hay medios de comunicación que ya, digamos, sobre todo periódicos que sin vergüenza alguna, digamos, le están haciendo la campaña gratuita a la lideresa de Fuerza Popular. ¿Esto qué tanto influye? Porque así como algunos, digamos, leen y dicen, yo creo lo que este medio me está diciendo, ¿no? Sin ningún tipo de objetividad, y eso es cierto, hay que decir las cosas por su nombre, también hay otros que dicen, mientras más lo atacan, mientras más la atacan, pues más le creo. Y hemos visto que hay un porcentaje de gente que no cree en todos esos ataques. Ya no lo hemos preguntado en esta encuesta, pero sí en la anterior, y vimos que la mitad de la gente no creía en los ataques. En otras palabras, el ataque puede funcionar y si se puede ganar una cantidad de votos en base a eso, pero llega un momento en que se desgasta y ya no funciona más. Entonces, y lo hemos visto, de una semana a otra los indecisos se han mantenido inalterables. Entonces hay algo más que tienen que hacer los candidatos, y es pasar más del campo de los ataques al campo de las propuestas, y ahí probablemente se defina mejor la elección. ¿Qué tanto podría beneficiar a Pedro Castillo en esta lucha, en esta carrera rumbo a Palacio de Gobierno, el hecho de que hace algunos días, hace 2 en realidad, esto no ha sido obviamente tomado en el sondeo que ustedes han hecho, pero el haber firmado un compromiso, ¿no?, donde apuesta por la democracia, donde dice que de ninguna manera va a atentar contra el Tribunal Constitucional, contra la Defensoría del Pueblo, que además son entidades que representan en su máxima expresión la democracia que se tiene que mantener, etcétera, etcétera. Como por ejemplo también que si bien él está a favor, y lo ha dicho durante toda la campaña, de tener a través de una asamblea constituyente una nueva constitución, va a respetar el marco legal, jurídico de la actual Carta Magna, y que además no se va a mantener en el gobierno porque él sí, después de 5 años, va a regresar o regresaría, es lo que dice, a su labor como maestro en escuela. Hay que medirlo y lo veremos en la siguiente encuesta. De hecho, ya estamos planificando el cuestionario y salimos la próxima semana a campo justamente para ver el impacto y qué tanto le puede haber sumado o restado, porque en estas cosas uno nunca sabe cuánto le puede haber sumado, por ejemplo, y lo más probable es que ese pacto tenga un impacto en la votación de Lima, entonces hay que ver si eso le sumó en Lima y cómo eso también fue recibido al interior, en esos votantes más radicales con los que ella cuenta, y si eso gusta o no gusta. Entonces, esto es un poco pronto para digamos, anticiparnos a qué es cómo podría haber, cuál podría ser el saldo final, ¿no? Si esto es un balance positivo o negativo, o y si es positivo, qué tan positivo es en términos de votos. ¿Qué tanto influyó en la escalada, ¿no?, de algunos puntos para Keiko Fujimori, quien ahora tiene un 36% versus 41% Pedro Castillo, manifestando entre ambos una diferencia de 5 puntos porcentuales, el hecho de que ya varias fuerzas políticos que han participado, de hecho, en esta contienda electoral en una primera vuelta, la han respaldado, porque tiene obviamente más apoyo por la misma postura política que representa, centro-derecha, como un Hernando de Soto, que salió bastante bien parado en la primera vuelta, un Rafael Aliaga, hasta un Alberto Bengolea, tomando en cuenta lo que representa el Partido Popular Cristiano en la historia política nacional. ¿Eso consideras que le ha sumado? A ver, yo creo que le suma de alguna manera a la consideración y a la reflexión que hacen los electores. No hay una suma directa, es decir, porque yo voté por este candidato en primera vuelta y este candidato de primera vuelta ahora apoya a Keiko Fujimori, e inmediatamente el voto no se traspasa, ¿no? Porque los electores, no hay esa fidelidad y no hay esa confianza ciega en sus líderes políticos, entonces no hay un endose inmediato, pero sí, obviamente, son líderes de opinión que de todas maneras influyen en las decisiones del electorado, entonces pasa a la consideración más que un trasvase de votos inmediato. Claro, porque en el caso de Pedro Castillo tiene el apoyo ya de José Vega, tiene el apoyo de Marco Arana del Frente Amplio, pero sobre todo ya tiene una especie de alianza firmada con Verónica Mendoza, y Verónica Mendoza sí fue una candidata que logró una representación en el Congreso de la República con algunos escaños importantes, además
tuvo una participación mucho más activa y más exitosa en esta primera vuelta, y uno se pregunta, bueno, así como Keiko está sumando con todas estas fuerzas, ahora que tiene a Verónica Mendoza de su lado, Castillo también podría no dispararse, pero subir algunos puntos y nuevamente marcar una distancia de más de 5 puntos porcentuales, que es lo que hay ahora mismo con Keiko Fujimori. Pero si me dices que la gente lo puede, digamos, entender, analizar y decir, bueno, mi candidata, mi candidato ahora está con esta alternativa o con esta otra, no necesariamente mi voto va a seguir a lo que ya está apostando la persona que a mí me gustaba y que se llevó mi voto en la primera vuelta. Eso no pasa. Además vimos en cuando la primera encuesta que hicimos, cuando cruzamos la intención de voto de segunda vuelta con el voto de primera vuelta, ya inmediatamente los votantes de primera vuelta de Verónica Mendoza y de Johnny Lescano habían pasado a Pedro Castillo. Entonces, más bien los votantes ya estaban con Pedro Castillo y lo que faltaba eran los líderes. Ahora, siempre puede sumar y estamos viendo que si esta va a ser una elección reñida, 1%, 2%, o sea, lo que sume, de todas maneras es importante. Ok, y de este 23% que hablábamos, que es el bolsón que acopia, reúne a los indecisos, a los que no van a ir a votar, a los que quieren votar en blanco, etcétera, la tendencia, porque evidentemente no se puede aterrizar en un número puntual porque nadie sabe lo que va a suceder, pero de acuerdo a lo que ha pasado en otras elecciones, de este 23%, ¿en qué porcentaje quedaría al final, de aquí al 6 de junio, el número que efectivamente no va de electores que no van a apostar ni por Keiko Fujimori ni por Castillo? Mira, en procesos electorales anteriores el promedio histórico es 6%, entre 6 y 8 podría quedar, y máximo yo estimaría que eso se reduciría hasta 10%. Entonces sí hay 13 puntos que podrían 13 ser puntos por repartirse. Claro, conquistados por Castillo o por Keiko Fujimori. En realidad la estrategia debería de ser ir hacia ese grupo, más allá de mandarse tantos puñales y lanzarse tantas chavetas. Urpi, muchísimas gracias por esta entrevista. Antes de terminar, ¿cuándo es el próximo sondeo? El próximo viernes, el 14 El próximo de mayo. viernes. Bueno, sí, hay que acelerar el paso porque no falta nada, menos de un mes ya para la segunda vuelta. Urpi Torrado, gerente de Datum, con nosotros. Gracias, Urpi, como siempre. A ti, gracias. Gracias.